Ya nos das de estar aquí, Señor. Ayúdanos, Padre, por favor, Dios. Padre, ¿quién es suficiente para hacer la obra, Padre? ¿Quién es maestro para hacer tu obra, Dios? Todos nosotros necesitamos ser instruidos por tu palabra y por tu Espíritu Santo, Señor. Estamos delante de ti, Señor, y queremos reconocer que no sabemos hacer las cosas, Padre. Enséñanos, Padre, por favor, Dios. Por amor de tu glorioso nombre, Padre, y por amor de tu amada iglesia, por la cual nuestro Señor derramó su sangre, Señor. No son animales, no son objetos, Dios, son almas eternas, Dios, que tienen que ser cuidadas, amadas. Ayúdanos, Padre, a entender la labor que quieres que hagamos, Dios, porque estoy seguro que si quieres consolidar el servicio, Padre, es porque viene más bendición a tu pueblo, Dios. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor. Gracias por mis hermanos aquí presentes, Señor, más que en camino, cuídalo, Padre, que tu palabra se atesore en nuestro corazón y que lo pongamos en práctica, Dios. A mí ayúdame a hablar, Padre, reconozco que no soy nada ni nadie, Padre, no soy mejor que ninguno de mis hermanos, y Padre, también no tengo nada que aportar, todo ya está en tu palabra, Dios, todo ya está escrito, Señor. Gracias en nombre de Jesús, amén, amén. Muy bien. Pues vamos a ver lo que es conocimiento básico, hermanos, acerca de la iglesia, y primero lo primero. La máxima autoridad de la iglesia es Jesucristo. Amén. Amén. Obviamente que esta autoridad que Jesucristo establece, Él lo baja físicamente, corporalmente, y se presenta en carne. ¿Sí? Eso lo vamos a verlo al final. Al final vamos a ver la obra de Cristo. No presenta en carne y cómo debe trabajar en nuestros corazones como siervos y en los corazones de la iglesia. Pero al no estar Cristo presente en carne, tenemos a su Espíritu Santo y tenemos la dirección de la palabra de Dios. Amén. La dirección de la palabra de Dios, entonces, es la dirección de Cristo, y por consecuencia, si Cristo es la máxima autoridad de la iglesia, entonces nuestras Biblias, ¿sí? La Biblia es la máxima autoridad de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Tengo la Biblia aquí electrónica, pero no voy a utilizarla. Gracias. Porque es importante. A veces aquí con el aparato uno puede pensar que está jugando uno, checando el Facebook, ¿no? Pero aquí no hay Facebook, aquí no hay WhatsApp, pues es directo, ¿sí? Entonces, lo primero, hermanos, textos que quizás muchos de ustedes conocen, solamente es un repaso y luego vamos a analizar lo que es características a grandes rasgos. Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16. Hermanos, alguien que lo pueda leer en voz alta para que todos escuchemos. Efesios capítulo 4, versículo 15 al 16. Efesios capítulo 4, versículo 15 al 16. ¿Alguien lo tiene? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coberturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Lo básico, lo primero, Jesús es la cabeza de la iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia. Como cabeza, la cabeza ve, la cabeza dirige, la cabeza designa lo que va a ser el resto del cuerpo. Y rápidamente podemos ver, gracias hermano, podemos ver que dice ya, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Todos los miembros están invitados a crecer en aquel que es la cabeza. De hecho, es como decir que todos los miembros deben de estar unidos a la cabeza. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo y todos tenemos alguna función determinada en el cuerpo de Cristo, incluyendo las hermanas, incluyendo a nuestros jóvenes. Pero si hay algo que debemos anhelar sobre todas las cosas, es que cada miembro de la iglesia de Cristo esté bien conectado con Jesús, ¿sí? Y eso es lo que debemos anhelar. A veces los discípulos dependen mucho de quién, del hermano, del ministro. Quieren un consejo, buscan al hermano, y no está mal. De hecho, para eso están los siervos, para dar consejería. Pero ¿qué va a pasar el día de mañana que falte el siervo? ¿Qué va a pasar el día de mañana que alguien esté en un lugar y ya no hay un hermano que me predique cómo hacer la obra en la iglesia? Pues no tenemos nosotros al Espíritu Santo, no tenemos nosotros las Biblias. Entonces es importante enseñar a todos a depender de la palabra y del Espíritu para ir creciendo en Cristo. Se puede crecer en Cristo aunque
¿Se puede crecer en Cristo además de venir los cultos los domingos? ¿O solamente los cultos en los domingos se crece en Cristo? No. Alguien dijo que diría que la mejor aula para el discípulo, ¿cuál es? Es la cámara secreta. El mejor maestro para el discípulo en esa aula, ¿quién es? El Espíritu Santo. Y el mejor material didáctico, donde está todo el material para aprender, ¿cuál es? Las Sagradas Escrituras. Tenemos todo, tenemos todo. Todo lo que es adicional es de parte de Dios para ayudar a la iglesia y servir al pueblo y capacitarnos y enseñarnos. Y cada vez que viene un hermano y me toca escuchar a mí un hermano, lo tengo que ver como lo que es. De parte de Dios, ¿para qué? Para adicionar lo que uno tiene para caminar con Dios. No debemos de menospreciar la instrucción de parte de Dios cuando venga de otros hermanos o de otros hermanos a los que estamos acostumbrados a oír. Por ejemplo, allá en Mérida se les exhorta mucho a los hermanos: hermanos, si viene otro hermano a predicarles, no vayan a estar allá, o en Quimbilá, no van a estar allá diciendo, no voy a ir hoy a la reunión, ¿por qué? Porque hoy no va a ir el hermano fulano. Si no viene el hermano Mengano, no voy a asistir. Entonces no hay que menospreciar. ¿Por qué? Porque hay veces la necesidad del Espíritu en mover a las personas designa y delega la responsabilidad a otro que de parte de Dios está caminando bien. Y a veces el menospreciar a una persona porque predique la palabra y no es el que a mí me gusta escuchar, ¿sí? ¿Cómo se le llama eso? ¿No? Es una excepción de personas, pero si yo tengo un apego mayor a alguien que a otros, es como que el hermano Rigo esté predicando en Mérida y yo no quiero escuchar al hermano Rigo, quiero escuchar al hermano Sai. ¿Ya? Es idolatría, hermanos. ¿Sí? Es idolatría. ¿Las ovejas pueden hacer de sus pastores ídolos? ¿Pueden errar de esa forma? La verdad es que sí pueden errar, ¿sí o no? Sí pueden errar. Y como vemos en la mañana, si te gusta la alabanza, pues agarras el papel de ídolo, ¿no? Pero no debe de ser así. Vimos también que dice que todo el cuerpo bien unido, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. El resultado de estar unido a Cristo, ¿cuál va a ser? El amor entre los discípulos. El resultado de estar bien unido a Cristo, todos en la mente de Cristo, ¿cuál va a ser? No es la división, no es las particiones en el cuerpo de Cristo, las fracciones. Yo por aquí, yo voy aparte, yo no me relaciono con el hermano José ni con el hermano Amadeo, yo voy aparte, ¿sí? Y yo puedo decir a iglesias, hermanos, no se junten con ellos. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que ustedes se contaminen y cosas que sí suceden y sí han sucedido en el cuerpo de Cristo. Pero si todos estamos unidos a Cristo, no van a existir ese tipo de cosas. ¿Estamos de acuerdo? No van a existir ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque todos, el resultado de estar unidos a Cristo es que haya mucho amor entre nosotros. Amor bíblico puro, de mayor unidad, no separación. No, yo creo que si el hermano viene en la vida a predicarnos, el hermano va a hacernos tropezar. Estamos dando por hecho de que estamos caminando con Dios. No creo que algunos de aquí, ¿verdad? Se supone que todos vamos a caminar con Dios, ¿sí o no? ¿Sí? Ahora, si los hermanos están sirviendo, ¿sí? Es más, una vez en Mérida invité a un varón a predicar, el hermano Trini. El hermano Trini no es pastor de ninguna iglesia. Bueno, él atiende una célula que se ve en su casa. Quizás muchos de ustedes no lo conozcan, pero les doy un testimonio de un hermano que no conoce. Es un hermano que predica, que ama a Jesús, que ha levantado hombres de la calle, menesterosos, se les llaman, sucios. Con la ayuda de Dios primero toda la perversión en su mente desapareció con puro servicio y amor. Se restauraron, se volvieron parte de su familia, fallecieron, se volvieron cristianos antes, fallecieron, les dieron digna sepultura. Sus parientes nunca supieron de ese varón y quiénes eran sus familiares. Y lo hizo así con uno y con otro, salvando esas almas perdidas. Y hablando yo con el hermano, me edifica a platicar con el hermano. Una vez llegó a la congre y los hermanos, ustedes sí lo conocen, ¿no? El hermano, predícanos, ¿no? Los predicas, ¿sí? Obviamente que en ese sentido, el hermano no trae, ¿cómo se llama? Cartas del hermano Juan Carlos o del hermano Sergio Malfi o de otra cosa. Solamente trae algo él. ¿Qué es lo que trae, hermanos? Que está muy unido a Cristo, tiene un testimonio correcto y predica, ¿sí? Obviamente que esto es una excepción a la regla, ¿no? ¿Pero por qué? Porque estamos viendo que está unido a Cristo.
que está amando a su prójimo y que hay un fruto excepcional de hecho. Lo digo excepcional es que no es común verlo, no todos levantamos poderoseros, perdón por la palabra, no todos levantamos menesterosos, ni los reformamos en nuestras casas y se nos salvan y los sustentamos y los levantamos y fallecen y los tratamos como familia. ¿Sí? Creo que no comúnmente lo hacemos, pero hay evidencias. Lejos de causar más divisiones, más amor, más lo que edifica el cuerpo de Cristo. El testimonio edifica el cuerpo de Cristo. Dice el texto del 16 a la mitad: coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La edificación del cuerpo de Cristo es, edificar ¿qué es? Es para arriba, destruir es para abajo. ¿Sí? En este caso la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo en Quimbilá, la iglesia de Cristo en Mérida, la iglesia de Cristo en Playa, en Cancún, en Puerto Arturo, en Tiquimul. Todos los que estén responsables tienen que analizar el estatus de la iglesia. Sencillo, ¿hay destrucción o hay edificación? ¿Sí o no? ¿Cómo veo destrucción? Pues no hay conversiones, las almas se me están yendo, la apostasía, la mundanalidad. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Será el Espíritu Santo? ¿Será Dios? ¿Será la palabra? No, lo más probable es que sean los que estén al frente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Los que estén al frente. Es lo más probable. Entonces, lo primero, Jesús es la cabeza. Después de Cristo tenemos la doctrina de los apóstoles. Obviamente cuando hablamos de doctrina de los apóstoles hablamos también siempre de la palabra, porque los apóstoles no están presentes. Solo como referencia rápida, Hechos 2:42. Si alguien lo tiene, Hechos 2:42. Hechos 2:42. Y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. La iglesia, aquí podemos ver como un fundamento básico del bienestar de la iglesia. Lo básico, perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué enseña Pablo? ¿Qué enseña Pedro? ¿Qué enseña todos la Biblia? ¿No? ¿Qué enseñan ellos? Hay que pasar, y eso lo digo con prudencia, hay que pasar de los temas cotidianos a los que estamos acostumbrados. Si alguien tiene a cargo una iglesia y todos los domingos predica arrepentimiento, qué bueno, siempre y cuando tenga a los convertidos y a los salvos discipulándoles con toda la doctrina de los apóstoles. Porque si no tiene discipulado y no está enseñando todo lo que Jesús enseñó, todo lo que los apóstoles enseñan, y está siempre con el mismo tema todos los domingos, hay que repetirnos, hay que creer en Cristo, hay que repetirnos. Eso lo sabemos, ¿sí o no? Pero ¿será que entre todos los que escuchan no hay gente que se salva? Hay gente que se salva y tiene que pasar a lo que sigue. ¿Cómo sabemos que tiene que pasar a lo que sigue? Se me apagó esto. Se conectó. Se conectó. ¿Cómo sabemos que tiene que pasar a lo que sigue? Vamos a ver un ejemplo rapidísimo en Hebreos, capítulo 5, si no me equivoco. Hebreos, capítulo 5. Perdón, ese capítulo 5, versículo 11. Esto lo voy a dar lectura, dice, fíjense cómo dice. Acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicarles. Está hablando del sacerdocio de Cristo, algo de un ministerio celestial, difícil de comprender, pero no imposible. Y dice el apóstol, y me gustaría seguirles enseñando, ¿sí? Pero es difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ustedes tienen un problema. ¿Cuál problema tienen? Que escuchan y parece que no. Tardo para oír, ¿qué es? Que no aprendes o que no aprendemos.
Tardos para oír, luego dice ya, porque debiendo ser ya maestros, o sea, ¿cuánto tiempo tiene el cristianismo estas personas? ¿Cuánto tiempo alguien en la iglesia, desde que se convierte, debería ser ya maestro? ¿Cuánto tiempo le ponen a ustedes? De convertido. Si hablamos un poco de tiempo. Lo que es seguro, cuando uno se convierte no es maestro, ¿verdad? Ni a la semana es maestro, ni al mes es maestro. Dudo mucho que al año sea maestro, ¿sí? De los fundamentos de la iglesia, de la doctrina. Pero ¿cuánto tiempo usted le pone? 5 años. ¿Cuántos de aquí tenemos más de 5 años en Cristo? ¿Sí? Y dice la palabra que debiendo ser ya maestros. Y gracias a Dios aquí hay gente que con menos de 4, 3 años, 3, 4, 5 años ya están hasta enseñando a otros. Gloria a Dios, hermanos, qué bueno, ¿sí o no? Si uno va a empezar a hacer, qué bueno, pero que tengan el conocimiento de la verdad, que abunde en la doctrina de Cristo los apóstoles para poder transmitirlo. Y vean lo que dice acá: tenéis necesidad de que se os vuelva, o sea, no es la primera vez que lo aprenden, a enseñar cuáles son los rudimentos. La palabra rudimento significa enseñanza básica o doctrina básica de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales o tan inmaduro que tienes necesidad de leche y no de esa carnita sabrosa que comimos hace rato. No puedes comer esta carnita, no puedes comer alimento sólido, fuerte, no puedes entender el ministerio de Cristo celestial o las profundidades de la gracia. No puedes llegar a eso, porque todavía sigue siendo básico, ¿sí? Y dice el texto, alimento sólido, 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto. ¿En dónde? En la palabra. O sea que está pobre ¿de qué? De palabra. Y es que es bueno el conocimiento, hermanos, es bueno cuando lo vivimos. El conocimiento es bueno si lo vives y se lo enseñas, y con la ayuda de la gracia de Cristo, que los que aprenden lo vivan, el conocimiento es excelente. Pero si el conocimiento lo tienes aquí, y ni lo enseñas, ni mucho menos lo vives, es como que Dios te dé 100 kilos de carne cada semana. Ni lo comes tú, ni lo regalas para comer, se te pudre ahí nada más. Entonces, ¿de qué nos sirve con todos nuestros años de cristiano? ¿De qué nos sirve tantos años de oír palabra? ¿De qué nos sirve tanto saber tanto de Dios si no hay ningún fruto en nuestras vidas y no hay un fruto en los demás? Vean lo que dice acá, el verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, o sea, están constantemente en uso. ¿Qué están en uso? Sus sentidos. Los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea que cuando es maduro, cuando ya tiene palabra, cuando es maestro y enseña a otros, algo hizo la Biblia en su corazón, en que se esforzaban a aprender, a estudiar, a leer. ¿Qué fue lo que pasó? Sus sentidos espirituales se agudizaron. Tiene los sentidos más agudos que cualquiera que los demás. Y con un sentido agudizado, vamos a hablar de los sentidos carnales: el ojo, el oído, ¿sí? Los ojos. ¿Qué significa tener ojos de halcón, por ejemplo, ¿no? Puede ver desde lejos, ¿qué? Un peligro. Desde los lejos puede ver, ¿qué? La cola del diablo moviéndose por allá. En algún corazón, en algún lugar, un creyente. Con el oído puede, pero todo eso, ¿quién lo produjo? Su tiempo, ¿con qué? Con la palabra de Dios. Su tiempo con la palabra perfecciona al discípulo. Mientras menos palabra tengas, la palabra, hermanos, más inútil somos en el reino de Dios. Porque Dios no va a utilizar nadie que quiera enseñar sus propias ideas que no estén conforme a su palabra. Así que tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber un amor a la palabra para poder crecer nosotros y poder crecer los demás. Yo no sé cuántos de nosotros, hermanos, han tenido alguna vez un deseo: Dios, yo nunca quiero crecer, yo siempre quiero ser un bebé espiritual y tomar mi lechita espiritual todo el tiempo. ¿Quién de ustedes lo ha tenido, hermanos? Creo que nadie, ¿no? Pero tampoco el crecimiento se consigue acostados en la cuna, hermano. Tampoco el crecimiento se consigue mágicamente. Tenemos que pasar tiempo con la palabra, tenemos que estudiar, tenemos que aprender. No es mágicamente: Dios, dame de tu verdad, y va a venir así nada más, como Bluetooth, como Wi-Fi.
No, hermanos, no somos místicos, tenemos que pasar tiempo con la palabra. Capítulo 6, versículo 1, el tema es el mismo. Vean lo que dice el texto. Por tanto, a consecuencia de lo que estamos viendo, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Cómo me está invitando a la apostasía el escritor de Hebreos? Deja los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Te está invitando a la apostasía? ¿O qué nos está diciendo? ¿Hay que dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo o no hay que dejarlos? La respuesta es sí, hay que dejarlos. ¿Pero qué significa dejar los rudimentos? Tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que avanzar. Es como que tu vida cristiana sea una bicicleta. Cuando eres un bebé, tienes tu bicicleta con tus rueditas. ¿Ves la bicicleta con tus rueditas atrás? No, toda la vida cristiana basta con tu bicicleta de rueditas, hermano. 5, 10 años y tu conocimiento, tu bicicleta de rueditas. No, ya quita las rueditas de tu vida cristiana. ¿Y qué significa esto? Que hay que dejar las cosas básicas. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo un problema, no sé qué hacer, tengo un problema en la casa, en mi familia, necesito hablar con el hermano William, y si no puedo hablar, y hago fila, y veo que el hermano tarda 2, 3 horas y no me puedo atender, y entro en ansiedad, y estoy ahí. Eso ya, si ya tengo 2, 3 años, eso ya debí haber vivido con el Señor, ya lo debí haber resuelto con el Señor. ¿Por qué? Porque dependemos más de Cristo. Y no está mal buscar a los siervos, porque para eso están, hermanos, para eso están. Pero recuerden que como siervos, no debemos creer que dependan de qué, de nosotros, sino que conforme van creyendo, crece un bebé, ¿qué hace cuando crece el bebé? Ya solito va al baño, ya solito toma agua, ya solito crece, ya cuando tiene 15 años, ya solito se sirve su comida, y así. Y cuidarlos mucho de bebés, y una vez crecidos, que puedan hacer la obra. Cuidarlos mucho de bebés, una vez crecidos, que puedan hacer la obra. Dejando los elementos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de... ¿Cuáles son las doctrinas fundamentales? Del arrepentimiento. ¿Cuál otro? De las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos. De hecho, cuando empezamos a estudiar en Quimbilá hace varios años, vimos una serie de enseñanzas que se llaman Doctrinas Básicas de la Iglesia, ¿verdad? Y vimos uno por uno, antes de empezar a ver otras cosas. ¿Por qué? Porque pues tenemos que avanzar algún día, tarde o temprano tenemos que avanzar, hermano, ¿sí o no? Bueno, si entre ustedes hay algún siervo que esté predicando en un grupo de jóvenes, en una célula, en una iglesia, y siempre está con el mismo tema, es normal que no haya un crecimiento. ¿Por qué? Porque es como que tengas a un niño que desde los 2 meses de nacido hasta los 5 años nunca le dejaste de dar leche y biberón. Está todo pequeño, debilitado, nunca probó vitaminas, proteínas, nunca creció. ¿Por qué? Porque está debilitado. ¿Cierto o no es cierto? Pero ¿qué tal si los discípulos y se vuelven siervos de Dios y se vuelven predicadores y hasta me van a quitar, por ejemplo, el puesto, ¿no? Bueno, ¿y eso qué? ¿A poco somos eternos? ¿Somos eternos? No somos eternos. De hecho, creo que muchos de nosotros ya vamos más de acá para allá, ¿verdad? Y lo bueno es que hay jóvenes, me da mucho gusto ver jóvenes, hermanos más jóvenes que nosotros, y qué bueno, porque lo que Dios quiere dejar, ¿qué es? Es el relevo a hombres, al estándar. Fíjense de esto, hermanos, Dios está poniendo un estándar en nuestras vidas para servir, y ese estándar lo ven en los hermanos que predican, ¿sí o no? ¿Ves un amor, un celo por Dios? Hay un estándar. ¿Será que Dios quiere menos que eso, hermanos? ¿Ustedes qué creen? ¿Dios quiere menos que eso? Dios quiere más que eso. ¿Amén? Y Dios lo puede conseguir. Y si nosotros morimos y nos deshacemos en el polvo y nuestro espíritu se va con Dios, Dios va a continuar su obra porque la obra es de Él. Lo importante es que la iglesia crezca. Si nosotros no nos ocupamos en edificar a la iglesia está condenada a desaparecer. ¿Y sabes por qué está condenada a desaparecer? Porque los que ya fueron salvos y quizás hasta bautizados, como no se sale del mismo tema, ya no saben si son salvos. ¿Por qué? Porque pues tanto arrepentimiento ya se ve que sí me salvé o no me salvé. ¿Sí? Obviamente que cuando no estoy diciendo que dejemos de predicar arrepentimiento, ojo, no. Sino que estoy diciendo es de que eso está bien, si cuando hay gente que ya se salvó, ya creció, los vamos tomando parte y los vamos discipulando. Una cosa es evangelizar
otra cosa es discipular. Una cosa es evangelizar y otra cosa muy diferente es pastorear. ¿Sí? El que evangeliza siembra la semilla, se convierte en la gente. Pero el evangelista puede terminar allá, irse a otro lado y sembrar la semilla y se convierte en la gente. Pero se queda la gente al aire. En cambio, cuando Dios levanta a alguien que discipula, a alguien que pastorea, se encarga de cuidar las almas para su crecimiento y para que vayan yendo hacia la perfección. Es lo que dice el texto, ¿verdad? Ir a la perfección. ¿Qué es lo que quiere Dios con nosotros? Ir a la perfección. Si por ejemplo, bueno, me acuerdo que hace muchos años un hermano me dijo, a mí me lo dijo, un hermano, tú tienes corazón de evangelista, me dice, pero tú no tienes corazón de pastor. Y eso me lo dijo hace ya bastantes años. Y yo no le capté en el momento, porque pensé que pues, el corazón es el mismo para amar a Dios, ¿no? Pero la verdad es que sí hay diferencia, sí hay diferencia. ¿Sí? El pastor, su preocupación va más allá que se convierta la gente. Su preocupación va más allá que la gente se salve. Es bueno anhelar la salvación. Si no anhelamos la salvación, perdemos el tiempo. Pero si la gente se salva, el pastorado va más allá que solamente se conviertan, que se bauticen. Hay que hacer que crezcan y que maduren. Dios no diseñó el culto y el servicio a Él para que en un púlpito venga un predicador y encima se ponga otro predicador y encima se ponga otro predicador en el mismo púlpito y están ahí todos tambaleando o luchando ¿por qué? Por el mueble. No. Si la mies es mucha y los obreros son pocos, ¿por qué se le pide al Padre que se oren por más obreros? Porque la mies rebasa nuestras capacidades en Dios. ¿Sí o no? Yo la verdad necesito aprender mucho. Yo siento en lo personal que con la obra que tenemos que hacer allí en Yucatán, siento que estamos faltos, de verdad, en lo personal, ¿no? Gracias a Dios por la vida de los hermanos. No sé cómo lo ven ustedes, hermanos. Cuando puedes moverte y puedes tener la confianza de decirle a un hermano, ¿puedes predicar, por favor? Tener la confianza de decirle a otro, ¿puedes predicar? ¿Cierto o no es cierto? ¿Qué es lo más complicado, hermanos? Es lo más difícil. Tener la confianza. No es que dudemos de la gente, sino ver el resultado del corazón de las personas para saber que lo que la gente va a recibir va a ser de parte de Dios. Ahora bien, ya que vimos de que sí es necesario avanzar, sí es necesario crecer, hay que estar fundamentados en la doctrina de los apóstoles, vemos que la Biblia es la máxima autoridad. Una referencia rápida, 2 Timoteo 3:16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Es útil para qué? Útil para enseñar, útil para redarguir, útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, perfecto, para toda buena obra. Entonces, ¿qué nos da el crecimiento, hermanos? Esto, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es la Biblia, es la Biblia. Entonces, esto ya es la introducción nada más, ¿sí? Lo básico. ¿Por qué pongo lo básico? Porque como vamos a hablar de los ancianos, de los obispos, de los diáconos un poco, no debemos de perder el norte. Que la iglesia diga, ellos son lo máximo. No, lo máximo es Jesús. Ellos son la autoridad, o la máxima autoridad de la Biblia. Amén. ¿Sí? Ellos lo han logrado todo. No, el Espíritu Santo logró estas cosas. Nosotros somos consiervos, ¿sí? Los unos de los otros, y trabajamos para un rey, que es Jesús. Entonces, vamos a ver graves errores rápidamente del gobierno de la iglesia. Cuando se trata de gobernar la iglesia, tú lo sabes, hermano, que hay muchos lugares, que estos son los dos lugares que voy a editar, de errores que se han cometido a la hora de gobernar la iglesia. Pues el más conocido de todos es el gobierno papal. Es el gobierno que tiene la católica romana, ¿sí o no? Y ese gobierno papal se replica en muchos movimientos evangélicos. ¿El gobierno papal qué es? Entre los católicos hay un líder que le llaman vicario de Cristo, o el representante de Dios en la tierra, vicario de Cristo, y él es, para los católicos, infalible.
Él no comete errores. Él nunca falla. Todo lo que diga es así. Aunque entre los años andan contradiciendo papa con papa, ¿no? Pero ellos son personas infalibles. ¿Y qué pasa? Que hay una cúpula en Roma y esa cúpula gobierna a todos los obispos de todo el mundo con todos sus catecismos y todas sus iglesias. Por eso Roma es muy rica. ¿Por qué? Porque todas las limosnas suben. No crees que las limosnas se quedan 100% de manera local. Cada iglesia católica que recoge sus limosnitas, si son honestos, sus curas, deben de pasarlo al obispo principal de la región y también van transferencias hasta Roma. Otro tipo de gobierno es el consistorio o presbiterio, dividido en distritos. Y el término es correcto, sobre todo presbiterio, más que consistorio, presbiterio. Presbiterio es grupo de ancianos, pero cae en un error el consistorio o el presbiterio cuando se vuelve un tipo de burocracia. ¿Sí? ¿Alguien conoce qué es la burocracia? ¿Quién ha ido a hacer un trámite o buscar una cita en el Seguro Social? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo la pasa uno ahí? ¿Verdad que Dios pone a prueba tu paciencia y tu mansedumbre? ¿Sí o no? Ahí vas desde las 5 de la mañana a sacar cita y que te atiendan yo estuve en el seguro con mi madre ahí 10 días sentada en una banca con el problema de la ciática, ¿no? Y no la mueven. ¿Y eso qué lleva? Tiene que ir por aquí, sacar un papel, que ir por allá, sacar que tiene que poner el sello, que tienes que ver el doctor, etc. Y muchas veces hay un gobierno, nosotros tenemos presbiterio, bendito Dios, pero no es un presbiterio bíblico, es un presbiterio de burocracia, donde tenemos que ponernos de acuerdo para ver si se le va a predicar a esta persona. Tenemos que ponernos de acuerdo para ver si hacemos un retiro. Y si no estamos todos de acuerdo, entonces no se hace. Usualmente el movimiento presbiteriano maneja este tipo de gobierno, ¿sí? El movimiento presbiteriano, algunos movimientos metodistas y anglicanos manejan ese tipo de gobierno. Entonces también el diablo puede corromper ese presbiterio, por eso funciona así. Es una maquinaria lenta y oxidada que no sirve de nada para el reino de Dios. Otro error es el gobierno eclesiástico o congregacional. ¿Cuál es el gobierno eclesiástico o congregacional? La iglesia gobierna de manera eclesiástica. La palabra eclesiástica viene de iglesia, los sacados fuera, o los llamados fuera, o congregacional. Que, hermanos, ¿qué les parece? Todos, los inconversos, los no convertidos, los recién convertidos, ¿sí? Los que tienen buen testimonio, los que tienen mal testimonio. ¿Qué les parece si salimos a la calle y repartimos folletos y hacemos amén, no, que sí, que no, y se ponen de acuerdo y se pelean entre ellos? ¿Por qué? Porque no llegan a un acuerdo, porque es un gobierno, ¿qué? Congregacional. Vamos a bautizar a la persona nueva. Es que hay que ponernos de acuerdo. Es que hay que, no sé, ¿qué les parece si construimos aquí un techo para las campañas? Pues, ¿qué les parece? No, que sí, que no. No, ¿por qué no mejor hacemos un convivio donde cenemos a nosotros dos? Entonces, las decisiones de muchas congregaciones es un revoltijo porque no hay un gobierno correcto. Hay muchas mentes con Cristo y sin Cristo queriendo dirigir a las iglesias. Muchos movimientos del tipo pentecostal caen en este tipo de desorden, ¿sí? El gobierno congregacional o de la iglesia. Todos opinamos, ¿sí? El clásico, todos coludos, todos rabones. Aquí nadie es superior que otro. Otro tipo de gobierno es el gobierno apostólico, que este es un gobierno más moderno. ¿Cuál es el gobierno apostólico? Que de repente aquí en Quimilá, en el sureste, pues Dios ha revelado que fulano de tal, o el hermano tal, o un servidor va a ser el nuevo apóstol de la iglesia. Córranme, ¿sí o no? Porque esto es lo que hay ahorita, ¿sí o no? Hoy muchos movimientos, nosotros tenemos nuestro apóstol. Y movimientos como la Luz del Mundo tienen su apóstol, ¿sí? Movimientos como la Iglesia de la Profecía, o de la Iglesia de la Profecía, esa es una iglesia que tiene sus banderitas, tiene 3 símbolos, rojo, blanco y azul. Es una cosa tremenda. También se gobierna por servidores especiales. El movimiento mormón tiene sus siervos especiales, ¿sí? Y así hay muchos movimientos que tienen su apóstol. Sería válido que nosotros digamos, hermanos, Dios ha dicho que hay que ver a la autoridad apostólica porque Dios puso unos apóstoles. ¿Sería correcto que la damos nosotros? No, hermanos, porque ya tenemos apóstoles. Ya los tenemos. ¿Quiénes son? Pues los apóstoles de Jesús, el apóstol Pablo, ¿sí? Después de Pablo, que dijo que apenas se vino como un abortivo, se acabaron los apóstoles. Ya no hay más apóstoles.
La doctrina de los apóstoles está aquí. Otro tipo de gobierno errático es el gobierno pastoral heredado. ¿Cuál es el gobierno pastoral heredado? Que hay un hombre que se levanta, que sirve y se muere, pero ¿qué hizo con el pastorado, con el ministerio? Se lo dio a su hijo. ¿Y qué crees que ha pasado con muchos de esos ministerios donde el pastor que estaba se muere y se le hereda? ¿Qué crees que ha pasado? Yo conozco varios. Yo conozco 3 o 4 congregaciones donde el hijo heredó el ministerio. ¿Qué crees que ha pasado con esas congregaciones? ¿Qué hizo el Dios? Como el azúcar en el agua. Se desbarata. Porque una cosa es verdad. El pastorado, más que delegar, yo delego el pastorado. Yo se lo entrego a alguien. Yo lo doy a mi hijo, Jared. No, hermano, es un llamado, hermanos. Es un llamado. No es quién me lo va a dejar, quién me lo va a heredar. El hecho de que yo tenga hijos no significa que mis hijos van a heredar el ministerio, hermanos. Es un error, eso no se hace. Pudiera ser si el hijo tiene su propio llamado. Si el hijo tiene su propio llamado, no hay ningún problema. Y es evidente por los frutos. Pero hay de plano que el hijo no tiene ni el llamado. Conocí un muchacho bien relajista, bien promiscuo, hablando en doble sentido, el papá muy enfermo, no le funcionaban los riñones, estaba en silla de ruedas. Y el mismo papá le dijo a un amigo con quien yo sé que cuando yo me muera esto se va a acabar. ¿Por qué? Porque no sé qué pasaba en él, porque él mismo podía ver que en su hijo la iglesia se iba a acabar. Y se acabó, la verdad es que se acabó. Otro error, el gobierno pastoral familiar. ¿Cuál es el gobierno pastoral familiar? Que todas las decisiones de la iglesia las toma ¿quién? La familia del pastor, ¿sí? Y curiosamente el pastor es el que predica, curiosamente el hijo es el tesorero, la esposa es tal cosa, el otro hijo es esto, el otro hijo es el primo, ellos gobiernan la iglesia. Y muchas veces en este gobierno pastoral familiar hay una Jezabel. Ojo, muchas veces en ese gobierno pastoral familiar, o sea, cuando tú mencionas dentro de una familia, hay una Jezabel, que usualmente es la esposa del pastor, la que tiene la sartén por el mango, ¿sí? Pero está ahí guardadita. Ella está moviendo los hilos, ella manipula al hombre, a los hijos, ¿sí? Y hay testimonios terribles. Es más, no íbamos a un pueblito, hermano, hace mucho tiempo, por allá lejos. Y había una hermanastra que trataba a los miembros de su iglesia. Hermanos que no creemos, cállate, hijo de Satanás. Y dice, sí, es el celo del hermano, ¿no? ¿Qué celo del hermano? Sí, ¿qué celo del hermano? O sea, son tonterías. Muchas veces en ese mal gobierno pastoral familiar, aparte que es un error, hay una Jezabel ahí guardadita. Y también está el gobierno de la mujer en la iglesia. ¿Cuánto hay ahorita eso? Un montón, ¿verdad? Pastoras, ¿sí? Y están las hermanastras allá ministrando, sirviendo. Unas son sensuales, otras no son sensuales, pero la realidad es que existen pastoras. Ellos, no sé dónde sacaron la vida pastoras, pero ellos. A mí una vez me dijo uno, en la Biblia sí hay mujeres pastoras, pero muestro. Y cuando vio a Isaac a Raquel, ¿no? A Rebeca, ella era pastora, dice, ¿ya lo viste? Le dice, Dios mío, Dios, dame paciencia, Dios. ¿Ya lo viste? Aquí está, dice. Pues sí, yo puedo ver que Jesús era Dios, yo también soy Dios, pero no es el punto. Están mal utilizando el texto. Y por último, donde voy a hacer mayor énfasis, otro error, y voy a hacer énfasis en este punto, es el gobierno pastoral dictador. ¿Sí? El gobierno pastoral dictador. ¿Hay ese tipo de gobiernos en las iglesias? Sí los hay. El gobierno pastoral dictador. Y muy curiosamente, el gobierno bíblico, el pastorado bíblico, es todo lo opuesto a un gobierno dictador. ¿Sí? Muy opuesto. El pastorado legítimo de la Biblia es muy opuesto. Es 180 grados opuesto al pastorado dictador. El pastorado bíblico es opuesto al pastorado dictador.
Tenemos un ejemplo triste de esto y está en nuestras Biblias. ¿En dónde está? En la tercera carta de Juan. Vamos a ver la tercera carta de Juan. Y tenemos que tener cuidado de que esto no suceda en nuestras vidas. Perdón, hermano, ¿se pueden mover los hermanos que le dan sol? Sí, claro, hermanos, claro. Pueden pasarse de este lado, hermanos, o animar sus vacas también, si quieren, hermanos. Porque el sol creo que se va a inclinar más. Se va a inclinar la tierra. Sí, adelante, hermanos. Acá, hermanos, miren. Acá hay espacios. Muy bien. Entonces, ¿cuál es esta forma de gobernar? Es tercera de Juan capítulo 1, el único que tiene versículo 9. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta hacer el pollino de la iglesia, ¿sí decía? ¿Le gusta el pollino de la iglesia, sí o no? No. A él le gusta el primer lugar entre ellos. Es un pastor que le gusta ser el primer lugar entre ellos. Aquí está el error. ¿Qué hace Diótrefes? No nos recibe. ¿A quién nos ha recibido Diótrefes? Al apóstol Juan. O sea, ¿cuánto debería estar su ego de Diótrefes para no recibir al apóstol Juan? Sobre ese sentía casi apóstol o superior apóstol. Por esta causa, dice, que no nos reciben, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y este apóstol Juan, conocido como el apóstol del amor, es de las pocas veces que lo vas a ver hablando recio. Si yo fuere, le voy a recordar todas las cosas. Está parloteando. ¿Quiénes parlotean? Los pericos, hermano. Los loros parlotean. Los loros van parloteando y hablando y hablando. Un lorito dice tontería y media, no está cantando, está silbando. Pues Diótrefes tendría quizás esta conducta. Juan está mal, no deben de juntarse con él. Si quieren estar bien, no se junten con nuestros hermanos, no se contaminen aquí, no se contaminen allá, ¿sí? Los hermanos no van a prosperar, etcétera, etcétera, etcétera. Él está parloteando y dice, yo voy a recordar sus palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, o sea, no contento con difamar a Juan o a los otros hermanos y que no lo reciben, dice, no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y los que quieren recibirlos, se los prohíbe. ¿Y qué pasa? Los expulsa de la iglesia. ¡Wow! ¿Quién ha experimentado esto por carne propia? ¿Sí o no? ¿Sí pasa o no pasa? ¿Sí? Te dijeron, no hables con el hermano fulano tal, porque está mal. Y tú tienes un testimonio de alguien, un testimonio cristiano, y como que no te entra en la cabeza y sabes que me dijeron que estás mal. ¿Cuál fue el problema? Porque muchos ni lo hacen. Muchos lo agarran en la tesora y dejan de hablar a la gente. Pero hubo gente que sí se atrevió y descubrió que no había nada que perseguir, que todo estaba normal, es más, estaba hasta mejor. Pero me enteré, hermano, que platicaste con el hermano y tú estás en rebeldía, ¿verdad? Porque claramente el Espíritu nos mandó que no hables con ellos. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Los expulsa de la iglesia. Yo veo en mi Biblia que hay motivos para expulsar a alguien. Los que caigan en los pecados de 1 Corintios 5. ¿Sí o no? Los de Mateo 18, después de 1 y 2 llamadas de atención por la iglesia, no entienden para afuera. Y el que causa divisiones, también 2 o 3 veces llamadas para afuera. ¿Sí? Y si hablan desordenadamente, a lo mucho señalando para que se avergüence. Hablaba de medidas punitivas dentro de la iglesia, medidas correctivas, de disciplina, de castigo, como se quiera ver. Pero por recibir un hermano, el hermano Diótrefes le añadió, si tú recibes a Juan, vas a ser expulsado. Haz de cuenta que Dios nos guarda, haz de cuenta que esté peleado yo con el hermano David, con el hermano Amadeo, Dios me guarda. Y que le diga a los hermanos de México y Milán, si ustedes reciben a los hermanos,
van a borrar las cabezas. ¿Sí? Agárrense. ¿Cuál sería el error de los hermanos? Como hemos visto anteriormente, dejarse llevar por rumores. Mucha iglesia se deja llevar por rumores. Yo estoy seguro que muchos de aquí hay hermanos que quizás muchos te dejaron llevar por la postura de tu fe. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tomaste una decisión que tú veías que es de parte de Dios, bíblica, correcta, no hay pecado, no hay falta, la tomaste y te fue con feria, te señalaron, te dejaron de hablar, apóstata, rebelde, etc. Esto viene de un ministro dictador. ¿Qué es dictador? Yo ordeno, yo digo, no lo hagas, está mal, que esto, que lo otro. ¿Pero por qué, hermano? No preguntes. ¿Pero por qué, hermano? Son problemas de los ministros. Y te voy a decir algo, las ovejas le pertenecen a Cristo, ¿sí? Si algo pasa en el rebaño, ¿tiene derecho la oveja a saberlo? ¿Tiene derecho la oveja a saber qué pasa en el rebaño del que forma parte? Pues claro, toda oveja tiene derecho a saber qué pasa en el rebaño del que forma parte. Otra cosa que sucedía que era que había disciplinas, a lo mejor hasta correctas, disciplinas correctas, pero simplemente no se informaba la iglesia. ¿Por qué se fue el hermano? No pregunte, simplemente se fue y también asuntos con eso. Cuando la Biblia marca claramente que cuando hay una medida correctiva, aunque duele, hermano, hay que anunciarlo a la iglesia, no todos los congregantes del domingo, porque no todos los que comen domingos en la iglesia, sino a los congregantes. Este ministro dictador que se atreva a expulsar de la iglesia solamente está protegiendo algo, y no son las ovejas. Este ministro que es dictador, no quiere que venga Juan o cualquier otro hermano y expulsa a las iglesias, no está protegiendo a las ovejas, ni está protegiendo a la iglesia, ni al ministerio, ni al avance de su trabajo. ¿Qué es lo que está protegiendo él? Su puesto. ¿Sí o no? ¿Cuál es su puesto de Diótrefes? El primer lugar. ¿Sí? Yo tengo el primer lugar. Y como él tiene el primer lugar, Diótrefes lo va a defender a capa y espada. Entonces, eso es necesario que entendamos que hay dictadores en las iglesias que nosotros no debemos caer en eso. Si por alguna razón el día de mañana se levantan ancianos, diáconos en la iglesia, lo menos que deben de hacer, ser dictador, ¿a qué se debe? ¿No se debe a la altivez? Es como la pura altivez, ¿verdad? Es la altivez que sale de su corazón, debe de su pura en base a legalismos. Bueno, entonces, ¿cómo sería someramente o superficialmente lo que es el gobierno de la iglesia para entrar en detalle después? Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Gálatas, Efesios. ¿Alguien que lo pueda leer, hermanos? Efesios 4, 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de su ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El 13 es el 16. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Muy bien, gracias, hermano. Está interesante el texto. Hay veces leer un texto en otra traducción ayuda mucho. Voy a leer como dice el mismo texto en Reina Valera que leyó el hermano, que tenemos en las Biblias, pero en la palabra de Dios para todos, desde el versículo 9. Versículo 11, ¿no? 11. Dice, Cristo mismo le dio dones a la gente. Aquí dice, y él mismo constituyó. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esto? Por ejemplo,
Yo entiendo algo. El hermano Rodolfo también predica allá. ¿Cuántos de aquí predican, hermanos? Levanten su mano. ¿Cuántos de aquí predican? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo importante que es que sea el mismo Cristo que te haya constituido. Amén. Porque si Cristo te constituye, no te va a mandar. Si Cristo te constituye, no te va a mandar como al aire, sin nada. Si Cristo te constituye, entonces te va a dar dones. ¿Sí? ¿O a poco los dones los tenemos desde que estamos perdidos? No, hermanos, no tenemos nada. Entonces, desde que Cristo constituye, entonces Él da dones. ¿Los dones para qué? ¿Para nuestra gloria? No, es para el servicio y el beneficio de la iglesia. Nunca es para la gloria propia, siempre es para beneficio y servicio de la iglesia. Lo voy a leer, dice, Cristo mismo le dio dones a la gente. A unos el don de ser apóstoles, a otros el ser profetas, a otros el de anunciar la buena nueva, los evangelistas, a otros el ser pastores y maestros. 12. Él dio esos dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer al cuerpo de Cristo. O sea, si yo tengo algo para servir, ¿qué quiere Dios con esos dones que nos entregan? Yo solamente quiero algo, dice Dios. Quiero que bendigas, que sirvas y que fortalezcas a mi pueblo. Es todo. ¿Sí o no? Quiero que bendigas a mi pueblo. Quiero que fortalezcas a mi pueblo. Que mi pueblo crezca, se levante, que tenga poder. Y vean lo que dice el mismo texto en el versículo 13. Este trabajo de fortalecer el cuerpo de Cristo, ¿sí? Aquí en la Reina Madera, ¿cómo lo dice? Hasta que todos lleguemos, ¿no? A la unidad de la fe. El versículo 13 dice, este trabajo debe continuar hasta que todos estemos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. O sea que la iglesia de Tiquimul no puede creer algo diferente de lo que cree la iglesia de Playa, ni la de Playa algo diferente a la de Puerto Arturo, ni la de Puerto Arturo diferente a la de Mérida, ni la de Mérida diferente a lo de Navalán, ni la de Navalán diferente a lo de Subincacá, ni de Subincacá diferente a lo de Sabana o Carolina, ni diferente a lo de Mérida. Todos tenemos que llegar a qué? El trabajo de discipular, de enseñar, es para que todos lleguemos al mismo punto, al conocimiento, a la perfección del conocimiento del Hijo de Dios, de Cristo. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Esas palabras que dice al final del 13, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la mayor meta de nosotros como cristianos? Ya no como siervos, de todo cristiano. ¿Cuál es la mayor meta? Ser más semejantes a Jesús. Si yo no persigo esa meta en la iglesia como ministro, soy un mal ministro. ¿Sí o no? Si yo no persigo esa meta, que todos los que se congregan, que no sean como el hermano, no, que sean como ¿quién? Como Jesús. Si yo no persigo la meta, yo no soy apto para el ministerio. Porque ese es el deber principal. Este mismo texto, me encanta cómo lo dice acá. Dice, nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Aquí dice la plenitud de Cristo. Significa, hermanos, que podemos madurar en el reino de tal manera que cada vez nos parezcamos más a Cristo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Es posible o no es posible? Por su Espíritu Santo, sí es posible, hermanos. ¿Solamente con los ministros o con el resto de la iglesia? Realmente cuando uno muere en Cristo o cuando Cristo venga, ¿en qué va a encontrar Cristo su iglesia? La va a encontrar en la carrera de ¿qué? De ser semejantes a Jesús. Uno es el mayor o el menor grado, pero todos debemos de estar en esa carrera, perseverando. Y los ministros, como vimos claramente, están en la iglesia ¿para qué? Para buscar esa meta. ¿Sí? Si yo empiezo a que la gente empiezo a ponerle moldes a la iglesia como yo crecí en la religión o como en la religión de yo vengo, y esa es mi meta, hermanos, pues yo voy a mostrarles que la predestinación es una doctrina correcta del movimiento reformado y porque hay que aquí, que bla bla bla, que bla bla bla.
y me centro en discipular esas cosas. Y además voy a decir que el arianismo, que el libre albedrío no es de Dios, o viceversa. Lo correcto es el libre albedrío, la predestinación, se me puede tocar como un tema. Pero si mi discipulado, mi constancia en mi enseñanza está girando en torno a eso, y a eso, y a eso, y a eso, y a eso, es una pérdida de tiempo. Porque lo principal que es que todos crezcamos a la imagen de Cristo. Pero no lo repita tanto, hermanos. Pero muchos cometen el error de en la iglesia discipulado, sí, discipulado. ¿Y qué están aprendiendo? Que los de Filín eran los caídos allá antes del diluvio y ese es un discipulado, ¿no? Pero pues cuando vamos a estudiar que tenemos este semejante a Cristo. Versículo 14, dice 14, así no nos portaremos como niños, ni seremos como un barco a la deriva arrastrados por cualquier nueva enseñanza de quienes buscan engañarnos con sus trampas. 15, por lo contrario, maduraremos. El 15 en la Reina Valera dice, sino siguiendo la verdad en amor. Aquí dice, maduraremos y seremos como Cristo en todo sentido. Enseñando la verdad con amor, Cristo es la cabeza. Hasta allá. Entonces, se entiende una instrucción así. ¿Vale? No. Aquí me voy a hacer de lado. Gracias. Se entiende ¿cuál es la principal función del ministro de la iglesia, hermanos? ¿Cuál es la principal función? De los discípulos, ¿no? Obviamente que no vas a poder predicar a un inconverso que se parezca a Cristo si ni siquiera nació de nuevo, ¿no? Le predicas el evangelio, pero una vez que hay evangelio, hay que trabajar en ¿qué? Imaginemos que todos nos pongamos como meta, hermanos. Pero yo no tengo célula, hermano, yo no tengo púlpito, no importa, tienes tu casa, tienes tu familia, tienes tus hijos. Y todos nos pongamos como meta, vamos a ser semejantes a Cristo. Vamos a aprender a ser como Cristo. En nuestros hogares, en nuestras casas, en las congregaciones, en los discípulos. ¿Qué crees que va a pasar con la iglesia, hermano? ¿Qué crees que va a suceder? ¿No el Espíritu se movería con entera libertad entre nosotros? ¿No utilizaría con poder a la iglesia? Hermanos, ¿cuántos hombres se necesitan para voltear este mundo perdido, tan perdido que estamos viviendo? ¿Cuántos hombres se necesitan? ¿Cuántos hombres Dios necesitó en los tiempos de Acab y de Jezabel, hermanos? ¿Y cómo estaba el mundo de aquel entonces? Estaba hundido en las tinieblas, ¿están así, no? Dios solamente necesitó un hermano. ¿Cuántos somos aquí? Si nuestra mente es ser como Jesús, tenemos la victoria garantizada. Tenemos la victoria garantizada. ¿Sí? Podemos enseñar otras cosas, pero siempre tiene que haber un tema principal. Cuando uno enseña a Cristo, la gente aprende a hacer las cosas. Porque obviamente que te enseña, si tú enseñas a Cristo, no sé como Cristo, se supone que nosotros debemos ser más semejantes a Cristo, ¿verdad? ¿Sí o no? El pastor de la iglesia debe ser el más paciente, el más amoroso, el más misericordioso, el más celoso de Dios, el que tenga más conocimiento, ¿sí? Y tiene que ser también el que más sabe. ¿Sí o no? Porque así es lo que va a enseñar. Pero si no es todo esto y no busca la meta, entonces el ministerio es fallido. Y no se tiene que forzar a nadie a obedecer cuando se hacen las cosas. Todas las cosas fluyen solitas. En Números 11, capítulo 16 y 17, ¿quién lo puede leer rápidamente? Tenemos un principio aquí. Números 11, capítulo 16 y 17. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, porque tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen ahí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Tú solo. Todos sabemos qué suceso es este, ¿verdad? Moisés estaba agobiado. Yo me pensé que Moisés era un hombre muy extraordinario, porque imagínate tener a tu cargo miles y miles y miles de personas y estar escuchando los casos de todos ellos. ¿Hasta qué hora se levantaría a trabajar Moisés? ¿A qué hora se considera dormir Moisés? Imagínate un caso, y luego otro, y luego otro, y luego todo el día. Y luego estar con Dios. Y aún así tenía tiempo para estar con Dios. Es increíble.
Pero hay un momento que él dijo al Señor, Señor, yo parí este pueblo, que era la carga muy grande, y que dijo el Señor, llama a 70 ancianos y repartimos la chapada. Eso dijo el Señor. No, llama a los 70 y lo que voy a hacer es, voy a tomar de tu espíritu y lo voy a repartir entre estos 7. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué espíritu quisiera Dios repartir entre nosotros si vamos a servir al pueblo? Llámame a 20 hombres de Yucatán, 30, 40 hombres. Voy a repartir mi espíritu. ¿Qué espíritu va a repartir el Señor? El Espíritu Santo. ¿El espíritu de quién es? El espíritu del Padre, el espíritu de Jesús, el espíritu del que compró a la iglesia, hermanos. Moisés de alguna forma es figura y tipo de Jesús. ¿Por qué? Porque él va a Egipto, lo rescata de Egipto, lo hace pasar por el desierto y lo lleva hasta la tierra prometida. Es un figura y tipo de Jesús. Nos llama del mundo, nos salva, nos perdona los pecados, nos ayuda al Señor Jesús todos nuestros caminos hasta que lleguemos a la gloria eterna. Entonces, si queremos servir a la iglesia, Dios nunca va a permitir, no quiere, no le gusta que poner en sus manos a un cuerpo legítimo de Cristo, no una secta recién levantada ahí por alguien que se le ocurrió poner un púlpito. No, sino que existe un cuerpo de Cristo, somos cuerpo de Cristo. Dios no va a permitir que alguien que no tenga el Espíritu de Cristo se ponga allí. Y si se pone o se tuerce, Dios lo va a mover. ¿Sí? Dios lo va a mover. Y eso incluye a mí, hermanos. Dios lo va a mover. Entonces, ¿qué necesitamos, hermanos? Señor, dame tu Espíritu. ¿Para qué? Para poder hacer la obra. Dame tu Espíritu. Señor, ¿cómo ama Jesús a la iglesia? Yo quiero ese amor con la iglesia. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta por aquí, hermanos? ¿Alguna duda? Ok. Se reparte el espíritu, se reparte la carga. Cristo no va a permitir que hombres que no tengan su espíritu sirvan a su legítima esposa. Cristo es manso. ¿Sí? ¿O no es manso, Señor Jesús? Aprended de mí. Yo soy manso y humilde de corazón. Entonces los siervos, ¿cómo tienen que ser? Si son autoritarios. No son mansos. El siervo que es, imagínate, hermano, se me olvidó traer el videoproyector, porque se nos olvidó traer el videoproyector, ¿verdad? Hijo del diablo, ¿cómo se te ocurre olvidar el proyector? ¿No tienes temor de Dios, hermano? Vete a tu casa y luego hablaremos y lo olvidamos, hermanos. Porque olvidó el videoproyector. ¿Sucede o no sucedido? Oye, ¿dónde sacaron esa conducta? ¿Quién les enseñó a actuar así? Tiene que ser Satanás, porque Jesús no es. ¿Sí o no? Entonces no puede ser. Entonces, tenemos que ser mansos, tenemos que ser pacientes, misericordiosos con las ovejas. Hay mucho texto que hablar, que vamos a ver en el último tema sobre el amor del servicio. Aquí estamos viendo la forma. Y el último vamos a ver el amor del servicio. No hay lugar para el autoritarismo. Cristo no va a permitir que alguien no sea como él, que su espíritu no sea manso, lleve la carga. Muy bien. Definición de las palabras anciano, obispo y pastor. Sus raíces. Los raíces del significado de estas palabras. La palabra obispo se puede encontrar en 1 Timoteo capítulo 3. ¿Sí? Es necesario que el obispo sea, eso lo vamos a ver después. No más dicen dónde una de esas palabras, obispo. La palabra obispo viene del griego episcopos. La palabra episcopo está puesto por dos palabras, epi y skeptomai. La palabra epi significa algo que está por encima o sobre de él. ¿Sí? Y skeptomai es examinar minuciosamente. Hasta el diccionario bíblico es escepticismo. ¿Qué es escepticismo? Que no crees las cosas así nada más porque sí, no fácilmente te tragas a las cosas, sino que buscas comprobar. ¿Sí? Es un escepticismo, hablando del pastorado, en el buen sentido de la palabra. Un escepticismo mundano, ¿cuál es? No, Jesús es Dios, a ver, demuéstramelo, dame las pruebas de que Dios existe. No, es un escepticismo mundano. Pero cuando hablamos de un escepticismo en los asuntos de fe, que de repente que un desconocido allá y diga, hermano, yo vengo de la iglesia, tal, me envían los hermanos, y Dios me habló hoy y me demostró que hoy tengo que compartir. Pero ya vamos a compartir, le toca compartir al hermano José, le toca compartir al hermano, el hermano William. No, es que Dios me mostró. Yo una vez fui a una congregación donde tenía un pleito entre los siervos, porque resulta que a uno Dios le mostró que le tocaba compartir, y a otro también Dios le mostró que le tocaba compartir. ¿Cómo está eso? ¿Sí?
¿Y cómo está eso que Dios te lo muestra, hermanos? ¿No habla esto de una falta de orden? Entonces, ese escepticismo es válido. Dice, no, las cosas no son así. La Biblia dice esto, 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 esto. Entonces, la palabra episcopo viene de estas dos palabras. Uno que está por encima de él, pero está ¿qué? Examinando, ¿sí? Mirar de cerca. También significa guardia y guardameta, escritomano. Es decir, la palabra episcopo o obispo significa vigilante, superintendente, supervisor, oficial cristiano a cargo de una iglesia. ¿Cuál es el oficio del obispo entonces en la iglesia, hermanos? ¿Cuál es el oficio? Si esta es la palabra que significa la palabra episcopo, obispo, ¿cuál es el oficio del pastor? Cuando decimos pastor, obispo, anciano es lo mismo. Pero según la palabra, ¿cuál es el oficio? Es vigilar el bienestar. ¿De qué? De las almas. ¿Sí o no? Es vigilar. Dice la Biblia que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Las columnas sostienen. O sea que la iglesia y los ministros deben ser los primeros en ¿qué? En sostener la verdad. Por nada bajarle ni el estándar. Y dice que es baluarte. ¿Y el baluarte qué es? En las antiguas ciudades amuralladas, en las esquinas de las ciudades amuralladas, había unas pequeñas torrecillas con ventanitas pequeñitas. Y desde ahí lanzaban flechas para defenderse del enemigo. ¿Sí? Eso es un baluarte. La iglesia o los pastores deben estar preparados, deben ser vigilantes, supervisores para sostener la verdad y para defender la verdad. Obviamente que si alguien en la iglesia tiene ideas raras, me acuerdo que una vez alguien hace mucho tiempo me dijo, hermano, ¿cómo ves? En la Biblia dice que el anciano debe ser marido de una sola mujer. O sea que si soy diácono, no soy anciano, ¿puedo tener más de una mujer, hermano? Yo estaba así tranquilo en la iglesia hace muchos años. Y cuando me dijo eso, ¿cómo? Pues dice marido de una mujer, pero si yo no soy anciano, ¿significa que puedo tener una mujer? No puede ser, hermano. Me espantas, Dios. ¿Cómo me preguntas eso? No. Pero me sacó de onda. Me sacó de onda porque es una pregunta normal que hay un hijo de Dios. Está bien marcial, hermano. No es normal. Sí, no es normal. Hay cosas muy raras. Entonces, tú debes de ser vigilante y si Dios te pone ahí, pues tienes que supervisar eso. ¿A poco? A mí me pasó una vez algo. Estaba mi familia viendo un video de una película cristiana, supuestamente, y pues solo lo ven de reojo, ¿no? Porque no estamos viendo películas cristianas. Pero ellos están viendo la película cristiana y están hablando de los chinitos. No, que Dios, que la verdad, la apostasía es mucha. Por eso hay que buscar a Dios y estamos buscando con sus Biblias abiertas. Me fui, regresé. Cuando regresé, están hablando de que buscar a Dios, la apostasía es mucha. Ah, sí. Y empecé a ver sospechoso eso porque vi la Biblia abierta y vi otro libro al lado abierto. Seguí lo que estaba haciendo y cuando volví a pasar, vi que ya no estaba la Biblia y ahora estaba el otro libro ahí abierto. Y resulta que investigándolo, le dije a mi familia, mucho cuidado, dejen de ver eso. ¿Por qué? Porque eso es de un movimiento que se llama el Rayo Oriental, donde hay un falso Cristo allá por Corea, algo así. Es más, un Cristo mujer. ¿Sí? ¿Alguien ya vio de esa secta? Es nueva. Un Cristo mujer allá en Corea, que está llegando aquí a Latinoamérica. Y tienes un libro ahí. Y obviamente lo dejan de ver. Somos supervisores de nuestras casas, hermanos. Tenemos que cuidar lo que ve nuestra familia, nuestros hijos, aunque parezca cristiano. Pero si tus sentidos no están agudizados, qué bonita película, así, preciosa. Y ni cuenta de cierta religión de la doctrina ahí. Ya te puso como si nada, aparte de la Biblia, hay otro libro. Allá en YouTube salen los mormones. ¿Cuál es el legado que nos ha dado? El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, pasa la Biblia y el libro de Mormón, el Otro Testamento de Jesucristo. Tonterías, hermanos. Pues nosotros debemos estar vigilantes. Esa es la función del obispo. Es supervisor, es vigilante, es superintendente. Haz de cuenta que aquí en la iglesia necesitamos un superintendente. Hay superintendente aquí en la iglesia, hermanos, pero de cosas escolares. Por ejemplo, quién va al local, quién lo trapea, quién lo limpia, quién quita la hierba, quién limpia el baño. ¿Hay aquí que algo así? Pues, bueno, nada más es un decir, ¿no? En las iglesias, en Mérida tenemos un rol de la limpieza. Yo todavía estoy en ese rol. Y digo todavía porque he tratado de estar, pero me sacan los hermanos.
Y de repente alguien se enferma y volvemos a entrar. ¿Sí? Y luego, ya alguien se compró, ya no tienes que venir, hermano, pero no, ya estamos completos. Me vuelven a sacar. Y alguien se vuelve a enfermar, se accidenta y volvemos a entrar. O sea, no me han podido sacar hasta ahorita del rol, gracias a Dios. Porque así como podemos estar en un pulpito el domingo, podemos limpiar un baño en el sábado. ¿Sí? Entonces, todo esto es una obligación de que tenemos que hacer, porque vimos que de repente venga la gente, los niños están todos sucios, los cabellos en el suelo, las manchas allí en la entrada. No, hay que barrer, hay que trapear, hay que ser un superintendente. ¿Qué hace? A lo mejor no predica, pero él está claro de qué? De que todo funcione, de que la corriente funcione, de que la extensión funcione, de que el audio esté armado. Y él es el encargado, hermano. No hay cable, hermano, es dirigente y trae un cable, porque es el que está superior de que esto esté marchando bien. Así como ser superintendente de congregaciones, de edificios, de trabajos, de oficinas, también hay la superintendencia o el obispado en la iglesia. ¿Alguna duda está por aquí, hermanos? Obispo, siguiente palabra, anciano. La palabra anciano viene del griego presbíteros o presbúteros y sencillamente significa el más mayor, el antiguo, el más anciano de todos. Por ende, a consecuencia que es más grande, está lleno de sabiduría y de entendimiento, de prudencia. ¿Sí? El anciano de la iglesia tiene que ser alguien que tenga sabiduría de Dios y prudencia de Dios. Vamos a ver a uno de los estudios, no neófito, o sea, no alguien que esté nuevo en la iglesia. Aunque tampoco tiene que ver el ancianato con la antigüedad de la iglesia, ojo. Ojo. No por el hecho de haber hecho yo 30 años en la iglesia, yo debo ser anciano. Todo depende de tu crecimiento espiritual. Porque como vimos hace rato, hay discípulos que no han crecido, ¿sí o no? Hace 2 años y no han crecido. Pero si han crecido, pues pueden calificar. A grandes rasgos, anciano simplemente significa el mayor de todos, o el anciano, el que tiene sabiduría, el más antiguo, más prudente. Pastor. En la palabra pastor en la Biblia hay 2 palabras. La palabra poimen, que sencillamente significa pastor, el que cuida las ovejas. Pero también hay otra palabra, Hebreos 13:17. ¿Quién lo puede leer, hermanos? Ahí vas a ver la palabra pastor. Y si tú buscas en un diccionario, la palabra que me parece no es la palabra poimen, que es la palabra del pastor, no, el pastor que cuida ovejas. Es otra palabra. ¿Quién lo puede dar lectura, por favor? Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Gracias, muchas gracias. Hay que someterse a los pastores, obedecer a nuestros pastores. Pero qué curioso que en el escrito original, cuando nuestros hermanos del primer siglo pasaban sus ojos sobre el texto griego poimen, que era el griego común que se leía en aquel entonces, ellos no vieron la palabra poimen para leer pastor, el pastor que cuida ovejas. Ellos vieron la palabra escrita, que está en los textos bíblicos, hegeomai. Sujétense a los hegeomai. Aquí está traducido o transliterado como pastor. ¿Qué es la palabra hegeomai? Hegeomai, según el diccionario tal cual está escrito, literal dice voz media de una forma más fuerte de agó. Agó significa guiar, conducir, por implicación, traer, llevar, arrastrar, pasar el tiempo con, inducir, meter y sacar. O sea, alguien que está involucrado con en este caso, ovejas o criaturas. Pero es una forma más fuerte de agó, Hegeomai. Es decir, Hegeomai significa dirigir, comandar, mandar, autoridad, oficial, guiador, entendido, gobernador. Cuando los hermanos en el primer siglo ponían sus ojos sobre Hebreos 13:17, ellos no veían la palabra poimen, que es la palabra pastor normal. Ellos ven la palabra hegeomai, que significa, pues, el hermano que está a cargo de ustedes. ¿Se entiende? Entonces, la función del pastor, ¿cuál es? ¿Tiene relevancia o no tiene relevancia, hermanos? Sí tiene relevancia, hermanos. Como dijimos hace rato, no es que valga más que las otras almas, vale lo mismo, pero Dios le ha delegado. Es como que tú tengas un negocio, una panadería, y tienes 3 hijos. Los 3 hijos trabajan en tu panadería.
Pero el mayor, como es el que más sabe el oficio y es el que más maduro y tiene más entendimiento, más experiencia, pues cuando te vas de viaje o vas a abrir una nueva panadería, dejas cargo a tu hijo mayor. Pero significa que amas menos a los otros. No los amas menos, los amas igual, ¿sí o no? Todos son tus hijos, pero a uno le delegaste una responsabilidad. Entonces es lo mismo aquí en Dios. Dios ama a todo su pueblo, pero Dios sí delega responsabilidades. Entonces vemos que la palabra donde la iglesia puede referirse a los que gobiernan la iglesia es obispo, anciano o pastor. Es lo mismo, ¿sí? Y habla de alguien que está a cargo del cuidado. Otro término muy coloquial es líder, ¿sí? Pero líder me suena como a este de los nazis, ¿no? ¿Sí? Ahí viene el líder, ¿no? No creo que... Bueno, no está mal el término, pero a la persona no le gusta, ¿sí? Yo prefiero decirle, a veces me van, ¿no? Los líderes, pero a veces me van, pero no, mejor los ancianos de la iglesia. Preguntan a los ancianos, ¿qué te parece, hermano? Preguntan a los ancianos. Yo estoy de acuerdo. ¿Están de acuerdo ellos? Amén, lo hacemos. ¿Sí? Antes, en un principio, ¿cómo ves, hermanos? Lo hacemos, vamos a hacerlo. Pero no soy yo nada más. Pero cuando hay ancianos, pues hay que darle su lugar a los hermanos, porque está para qué. Y fíjate que es una bendición, hermano, porque se imagina que hay un cuerpo de 2 o 3 ancianos. Hay cosas que un vigilante va a lograr bien, que otro vigilante no va a lograr bien, hermano. Y esto a mí ya me pasó a mí. Y se los digo con temor y hasta con un poco de vergüenza. Yo estaba a punto de tomar decisiones garrafales, hermanos, concernientes a la iglesia, que si no fuera por la misión que Dios le da a mis otros hermanos, se hubieran cometido graves errores dentro del reino. Pero gracias a Dios que tuvieron la visión, hermano, hay que checar esto, pasó esto, vimos esto, escuchamos esto, ¡wow! Entonces nos espantamos, ¿por qué? Porque estuvimos, mira, a nada. Pero ese es el error que pasa cuando pensamos que todo el tiempo va a haber siempre uno que siempre tenga la autoridad en todo, durante todo el tiempo. No, eso es al principio, cuando crecen, pero hay que disciplinar, hay que enseñar, para que se levanten hombres maduros y se puedan tomar buenas decisiones. Yo no sé cuántos de aquí estén en el servicio, sé que están estudiando, hermano José, tú estás acá, a la iglesia, pero es bueno. A lo mejor no hay algo formal establecido, y sería bueno que algún día se formalice. Es un decir de lo que veo en la Biblia, que se formalice. ¿Qué es formalizar? Hasta que sea un evento especial. Eso va a ser después de mucha oración y mucha consulta del Espíritu Santo. Lo que le dice, sepa, estos son sus pastores, estos son sus ancianos. Quizás no existe ahorita formalmente, pero al menos es válida la práctica de que me gustaría yo hacer algo aquí en la iglesia de Tiquimul, de Playa, de Tiquilao, o de cualquier otro lugar. Pero antes de tomar la decisión yo solito, hermano mayor, ¿qué te parece esta idea? Hermano David, ¿qué te parece esta idea? Y ahí, en la multitud de los consejeros está la victoria, en la multitud de los consejeros se afirman los pensamientos. ¿Sí? Bueno, amén, hermanos, oye bien, amén, vamos a orarlo. Bueno, yo entiendo que hay luz verde de parte del Espíritu para hacer las cosas. Y también para evitar muchos errores. Estamos hablando del mismo oficio cuando hablamos de obispos, pastores y ancianos. No es lo mismo predicador, evangelista, pastor y maestro. ¿O sí es lo mismo? No es lo mismo predicador, evangelista, pastor y maestro. Puede ser que alguien tenga todos los oficios. De hecho, el pastor tiene que ser al menos mínimo, como cualquier hijo de Dios normal, tiene que ser evangelista. Tiene que ser maestro. De hecho, hasta que llegamos a ese punto, dice apto para dice apto para predicar. Porque la predicación también es aparte. Al menos tiene que ser apto para enseñar. ¿Sí? No todos los predicadores son pastores. ¿Sí? O no todos los maestros son pastores. Pero sí todos los pastores deben de ser maestros, no podrían ser pastores. ¿Sí? Maestros. Y apto para enseñar no se refiere a la facilidad de hablar, no, se refiere a todo el equipamiento que tú tienes para abordar un tema que la iglesia necesita urgentemente. Entonces, esto es lo que Dios quiere que exista en su iglesia para el buen servicio de ella.
Hechos capítulo 20, versículo 17 al 28. Voy a hacer lectura rápida. ¿Este acaba el tiempo, verdad, hermano? 1:20. ¿Seguimos, hermanos? Adelante, hermano. ¿Seguimos? Vamos, seguimos. Gracias. Hechos 20, 17. Vamos a ir rápido. Es Hechos 20, 17 al 28. ¿Sí, bien? Gracias. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta qué número? Hasta el 28, ¿no? Gracias. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que ya me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Es interesante esta palabra del apóstol Pablo a los ancianos de Mileto. Él se vino a Jerusalén y él hizo una junta rápida y él aquí les dice: yo ya no los voy a ¿qué? A ver más. Pero saben una cosa, dice: estoy limpio de la sangre de todos vosotros, porque no he rehuido de enseñarles todo el consejo de Dios. Escuchen cómo dice la versión Palabra de Dios para Todos, el mismo texto, el 20:26. Hoy les puedo decir algo de lo que estoy seguro: Dios no me va a castigar si alguno de ustedes no se salva. Miren lo que dice el apóstol Pablo: estoy seguro de esto, y se los digo ya, a mí Dios no me va a castigar si alguno de ustedes no se salva. ¿Pero por qué dice Pablo esto? ¿Por qué dice Pablo? Me ha enseñado todo. Ya te enseñé todo lo que tenía que enseñarte. No te medio enseñé. No me pasé toda la vida hablando del evangelio, arrepentimiento. Ya te enseñé todo eso. Así que si algunos de ustedes se pierden, pues estoy limpio de la sangre de ustedes. ¿Cumplió Pablo su ministerio? Cuando Pablo dice a Timoteo: cumple tu ministerio, ¿de qué está hablando? Pues de hacer toda la labor. No media labor, no media enseñanza, no media instrucción. ¿Y qué podemos ver aquí en esas características? Los ancianos de Mileto son llamados, ¿sí? Son llamados. Los pastores son los más atacados, y por eso vemos al apóstol Pablo que advirtiéndoles. Más adelante dice: de entre ustedes mismos vendrán que se levantarán lobos rapaces. ¿Y qué está haciendo Pablo? ¿Estás deseando el mal de la iglesia? No, hermano, es como lo que empezamos a hacer hoy en la mañana. ¿Deseamos que se pierda alguno de nosotros? ¿Deseamos que alguno de nosotros se envanezca por el ministerio? Claro que no, hermano. Simplemente es reconocer que tenemos que estar velando. Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti y de los que te piden. ¿Cuál es la primera alma que tiene que cuidar con mucho celo el pastor? Su propia alma. La primerita alma que tienes que cuidar bien, es decir, caminando con Dios. Tus pensamientos, tus intenciones, de por qué haces las cosas, por qué haces las cosas, qué quieres lograr, si son limpias tus intenciones. Y si no hay dudas de por qué haces las cosas, decir: Señor, tú sabes que viene camino de perversidad y corrígeme, purifícame.
Uno tiene que entender eso. Es la primera arma que hay que vigilar bien. Y obviamente cumplir con la labor. Aquí en el versículo capítulo 20, por tanto, versículo 27, porque no he rehuido de anunciar el consejo de Dios. Aquí la palabra de Dios para todos dice, porque nunca vacilé en decirles lo que Dios quería que ustedes hicieran. ¿Se puede, el pastor puede en algún momento de su vida vacilar con ciertas enseñanzas de la Biblia para darlas a la iglesia? Puede caer la tentación de vacilar y decir, esto me lo voy a aplicar, esto no lo voy a hablar. ¿Ustedes qué creen? Un pastor puede verse tentado a omitir partes de la Biblia. Omitir. Pero si eres fiel, vas a hablar de todo. Hay veces menospreciamos un tipo de estudio bíblico. Queremos, a veces predicamos y nos olvidamos de ser maestros. Maestros es enseñar, instruir, dar conocimiento. ¿Por qué digo que menospreciamos ser maestros? Porque hay un tipo de estudio bíblico que es muy bueno para uno mismo y para la iglesia. Se llama el estudio bíblico exegético. ¿Alguien sabe qué es esto? El estudio bíblico exegético es sencillamente esto, hermanos. Estudiar la Biblia línea por línea en su contexto inmediato y general. Estudiar la Biblia línea por línea. ¿Qué quiere decir el Espíritu Santo realmente en su contexto inmediato y lo que dice la Biblia al respecto? Entonces, y de manera continua. O sea que si yo agarro la cartita de Judas, que era chiquitita la cartita de Judas, tercera de Juan, y me la estudio, y Dios me bendice, me edifica. Entonces yo agarro la cartita de tercera de Juan chiquitita y se la enseño a la iglesia, completita. No va a tener un entendimiento aislado de un versículo para tener una idea equivocada. Va a tener un entendimiento ¿qué? Completo. Bueno, así como sería con una carta pequeñita, se supone que los maestros deberían poder enseñar una carta de Romanos completa línea por línea de la iglesia. Una carta de la Primera de Corintios línea por línea de la iglesia. ¿Para qué? Para que entiendan los errores de los que tienen las iglesias y cómo evitarlos. A veces menospreciamos el estudio bíblico exegético. La predicación es importante, hermanos. Pero recuerden que hay unos pastores, predicadores, evangelistas y maestros. ¿Hay que dar clases en la iglesia, hermanos? ¿O no hay que dar clases? Sí, hay que dar clases, hermanos. Es que quizás a mí no se me dan mucho las clases, pero Dios va a desamparar su iglesia y no va a levantar maestros. Dios va a levantar buenos maestros, hermanos, tienen capacidad de enseñar. ¿Sí? La palabra predicar viene más a ser persuasivo. ¿Persuasivo qué es? Busca convencer a los oyentes con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando uno predica, no se levanta la voz, por eso se hacen algunas cosas, busca uno convencer a los oyentes. Entonces, avanzando un poquito rápido, que el Espíritu Santo escoja ancianos por los rasgos que demuestra la Biblia. En el capítulo 20, versículo 28 dice, por tanto, mirad por ustedes, hay que cuidar sus propias almas, y también hay que cuidar el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Es importante que el obispo sepa que la iglesia la ganó el Señor con su propia sangre, como recordándole que no son tuyas, no son tuyas. Jorge Polaco, las almas no son tuyas. Dice Jesús, las almas son mías, dice Jesús. Entonces, ¿qué? Hay que tener mucho cuidado. Si uno tropieza un alma, Dios va a pedir cuentas por esa alma. ¿A quién se lo va a pedir? Al ministro, a que esté enfrente. Recordemos, es más fácil echarle la culpa a, es que las ovejas son torpes, es que los hermanos son torpes, es que los hermanos no quieren venir a la iglesia, es que las ovejas no buscan a Dios, es que no oran, es que el mundo está muy duro, es que el pecado ha aumentado la maldad, por eso el amor de muchos se enfría. Como vimos al principio, sea Dios veraz, todo es mentiroso. Si el ministerio falla, definitivamente en los de la Biblia tiene que mucho que ver con quien está. Es mi culpa, sí. Soy el primero que me tengo que arrepentir si quiero hacer bien las cosas delante de Dios. En la Biblia hay muchos ejemplos del obrero fiel. Siempre es cierto. Que el reino de Dios es semejante a un hombre que dejó un siervo en su casa y se fue lejos. Y si el hombre empezara a azotar a sus consiervos, a beber y a emborracharse, y llegue su siervo, ¿qué va a hacer con él?
Vendrá el día que este menos espera y pondrá su parte con quienes, con los hipócritas. No les dio su comida a su tiempo. Entonces estamos dando ejercer mal el ministerio. Entonces Dios no nos trae aquí para ejercer mal el ministerio. Vemos que el Espíritu Santo pone a los ancianos. ¿Cuántas iglesias hay ancianos en las zonas donde nosotros estamos trabajando? ¿Cómo se ponen los ancianos? Hay que orar a Dios. ¿Sí? Yo no puedo decir, tú vas a ser anciano, tú, ya listo ya. Y luego yo los manejo. No, que el Espíritu Santo los ponga. Y obviamente eso se ve con el fruto y el resultado de cada corazón. Indicaciones rápidas para escoger ancianos o obispos. Indicaciones rápidas, ¿por qué? Porque no es lo específico que vamos a ver en el otro tema. Esto es rápido. Número 1, de preferencia, lo primordial, que sean primicias de la iglesia. Que sean primicias de la iglesia. ¿Alguien sabe qué son las primicias de la iglesia? ¿Qué son las primicias de la iglesia? Los primeros convertidos. Que sean las primicias, los primeros convertidos, los primeros discípulos. ¿Por qué? Porque al pasar del tiempo, de los meses, de los años, pues si son fieles al llamado de Dios, pues son los primeros que se les va a ver un crecimiento espiritual. Que sean los primeros, ¿sí? Es lo principal, referente. Porque ellos permanecen, porque han pasado sus pruebas, sus luchas, han demostrado madurez, se han aferrado al amor de Cristo, han dado buen testimonio, tienen crecimiento espiritual, tienen el Espíritu Santo. Número 2, cumplir los requisitos de Tito capítulo 1, versículo 9. Vamos a verlo rápido, luego lo vamos a analizar sin despedir. Tito capítulo 1, ¿alguien lo quiere leer? Tito capítulo 1, versículo 9. Debe apegarse al verdadero mensaje que le enseñó, para que también pueda animar a otros con la sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Muy bien. Debe apegarse al entendedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. ¿Sí? No puede inventarse otro mensaje. No puede inventarse una nueva doctrina. Lo que así lo recibí, así lo debo de transmitir. ¿Sí? Cada iglesia debe tener sus propios ancianos, preferentemente en cada ciudad. ¿Sí? O sea, en este caso, puede haber una iglesia con un encargado, un responsable, pero si no hay otro en esa iglesia, al menos en la misma ciudad, tiene que haber otro anciano. Porque si hablamos de ancianos es plural. Y si es plural, es que mínimo son dos, mínimo dos. ¿Sí? Tampoco significa, pues todos queremos ser ancianos. Tampoco significa eso. Es más, hay una escritura que dice, no os hagáis maestros, muchos de vosotros. ¿Por qué? Porque si no vas a recibir mayor condenación. ¿Sí? Lo cual significa de que si todos queremos ser maestros, en ese sentido, pues somos árboles delante de Dios. Y si ahí nosotros nos conocemos bien. Cada iglesia tiene sus propios ancianos. ¿Sí? En este caso, la iglesia de Tiquimul debe tener ancianos, diáconos, o cualquier otra congregación. Puede haber un encargado, pero también puede ser participante por ciudad. O sea, que alguien viaje y estén trabajando juntos. ¿Sí me explico? ¿Sí? O sea, no es, para aclarar, por ejemplo, allá en Creta, dice el apóstol Pablo, adelantando un poco, te mandé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, dice el apóstol Pablo. Ancianos en cada ciudad. ¿Cuántas iglesias puede atender un solo pastor? Bien atendidas. Bien atendidas. Instruyéndoles, discipulándoles. ¿Cuántas iglesias? ¿2? ¿3? Con discipulado. ¿Cuántas iglesias? Hermanos, a veces estamos batallando con una sola. Para atenderla bien. Si predico aquí, predico allá, pues puedo predicar a todos lados. Pero si predico en una iglesia una, en otro domingo otra, en otro domingo otra, en el quinto domingo ya no visité las 4 iglesias anteriores. ¿Sí me explico? Entonces, para atender bien mi iglesia, tiene que haber ancianos en cada ciudad, al menos alguien que se pueda ser responsable según la necesidad del número de iglesias.
pero que sea responsable, no que sea alguien que sea ahí, que sea soberbio, orgulloso, vanaglorioso, no. Que sea alguien responsable, humilde, que esté dispuesto a hacer sujeción los unos a los otros. Pero mínimo que hay un responsable. ¿Y para qué? Para que la iglesia conozca quién es Jesucristo. Eso lo vamos a ver más adelante, adelantando. Tito 1, 10 y 11. Tito 1, 10 y 11. Lo voy a leer. Dice la Biblia, porque hay ahí muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan las casas enteras enseñándoles por ganancia deshonesta. ¿Sí? Dice que es preciso taparles la boca. ¿Y qué podemos ver en el versículo 11? Que hay que guardar la verdad, ¿sí o no? ¿Qué pasa si alguien se quiere levantar y enseñar algo diferente? ¿No vamos a hacer nada? ¿Vamos a orar por él? ¿O qué significa la frase hay que taparle la boca? Se oye fuerte, ¿verdad? Pero así lo dice, hermanos. ¿Qué significa la frase hay que taparle la boca? Hay que callarnos. Se oye feo, hermanos, pero eso significa hay que callarnos. Obviamente que no se refiere a que alguien quiera servir, indicar algo que es correcto, no, sino que dice que no retiene la palabra, el verso 9 dice no retiene la palabra, no tiene esa enseñanza y por consecuencia es un hablador de vanidades y engañador. Entonces, ¿beneficia de eso o la daña? La daña. Entonces, ¿qué? Tapar el boca. Entonces, eso es un oficio que a veces el ministro no quiere hacer porque pues es una confrontación, son confrontaciones difíciles. Y no vamos a orar por él, vamos a ayudar por él. Y Dios no te manda a ayudar por él si es necesario ¿qué? La confrontación. Hermano, te vengo a visitar. ¿Por qué? Porque veo que estás reduciendo la salvación de Dios a un poco de sal, a un poco de azúcar, que tú no puedes reducir la salvación a lo que pongan los hermanos. ¿Sí? Un ejemplo, ¿no? Pero ¿cómo te atreves a decirme? Pues eso ya es otra cosa, es problema de él. Pero la verdad es que hay partes complicadas del ministerio que es necesario hacerlas. 1 Pedro 5, 1 al 4. Esto lo voy a leer. 1 Pedro capítulo 5. Vamos a leerlo. 1 Pedro capítulo 5, del 1 al 4. Dice, más características de los ancianos, rápidamente, vemos que tienen un lugar de relevancia. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, a la Iglesia Universal, yo anciano también con ellos. Ve la empatía del apóstol Pedro. Ruego a los ancianos, y dice el apóstol Pedro, yo les mando que me obedezcan, pero rapidito, hermanos, yo soy el apóstol de los apóstoles, yo soy el papa. Dice Pedro, no, ve la forma de hablar al apóstol, hermano, les ruego, dice. Y a veces los hermanos actúan más rápido rogándoles que mandándoles. Sí, de veras, a veces cuando uno ruega, los hermanos responden más rápido que oye, te dije que hagas esto, hasta se vuelven más difíciles. Pero cuando uno ruega, obedece más rápido. Y dice el apóstol Pedro, yo también soy anciano contigo. Él puede haber dicho, yo soy el apóstol de ustedes, ¿sí o no? Pero él también dice, yo soy anciano con ustedes. ¿Sí? ¿Está haciendo qué? Él tiene un lugar de preeminencia en el reino, sí lo tiene, hermanos. Lo tiene porque está en los fundamentos. La ciudad celestial está sobre una base de 12 nombres. Pero él aún es condescendiente y dice, yo también soy anciano con ustedes. Y además, que eso sí no lo tienen los ancianos, además, él es testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. 2. Apacentad la grey de Dios. Esos son los principales oficios del pastor. ¿Sí o no? Un principal oficio del pastor, ¿cuál es? Apacentar. ¿Qué es apacentar? ¿Qué es apacentar? Es la comidita de las ovejas. Pero si nosotros creemos que las ovejas son chivas y les llevamos al monte a comer pet, está la oveja comiendo el pet, ¿sí? Una doctrina ahí, una enseñanza ahí, pues da igual, me busco un escribo por internet, 100 bosquejos express para el predicador perezoso. Estamos matando a las ovejas. ¿Cómo estamos matando? Porque el alimento que escogemos no es el correcto. Tenemos que escoger el mejor alimento para las ovejas. ¿Amén? El mejor alimento para el crecimiento sano de las ovejas. Imagina que tengas un niño un bebé y en vez de que le des papillita de calabaza con lechita,
le des chetos con Coca-Cola. Lo matas, ¿sí o no? Lo matas, le da anemia, luego leucemia, lo matas. ¿Sí? Pero si le das, dice que la leche materna tiene una bomba de nutrientes, la leche materna. Le das una nutrición, el niño crece grande. Entonces, dice el texto, ahí que hay que apacentar, es alimentar bien, hay que escoger buenos alimentos. ¿Cómo escoge el pastor un buen alimento que va a dar desde un púlpito o en una sala de clases o en un círculo de discipulado? ¿Cómo lo escoge? Lo escogemos con Jesús. Señor, ¿qué quieres que le hable a tu pueblo? ¿Qué quieres que enseñemos esta vez? El Señor nos va a dirigir, ¿sí o no? Nos va a mostrar las circunstancias, háblales de esto, mira, están faltos de amor, mira que no se perdonan, mira que aquí, que allá. Pero es que yo no sé el tema. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues estudiar. ¿Sí? Hay que apacentar la grey de Dios, que es el rebaño de Dios. Como un recordatorio para decirnos, no es nuestro. Dice que está entre vosotros, cuidando de ella. Esa palabra cuidando, ¿qué palabra crees que es? Cuidando de ella, es la palabra griega episcopeo. Tú puedes conseguir en internet hay gratis un interlineal. No sé cómo se puede buscar. Interlineal, Reina Valera 60, griego. Y te sacan los libros. Y buscas Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Y cuando ves la palabra cuidando de ella, te va a hacer un numerito al lado. ¿Le das clic en el numerito? Eso está en libros, ahorita está en internet gratis. Y te vas a la palabra episcopeo. Cuidando de ella, ¿qué significa? Que estés bien pendiente de cada alma, bien pendiente de cada vida, bien pendiente. Oye, quiero estar pendiente de 500 almas. ¿Se podrá? ¿Se me muere? ¿Sí? Es como que estar pendiente de 500 bebés. Te casas con trabajo, pues con uno, con dos, a la tercera estás llegando a la mujer. ¿Sí? Es que está pendiente de 500, no se puede. O sea, que necesitamos obreros, hermanos. Necesitamos obreros. Necesitamos hombres fieles que amen a la iglesia. ¿Para qué? Para poder hacer la labor. Ahora bien, si no puedo atenderlas todas, hay mucho popular que dice que mucha barca, poca aprieta. Entonces hay que delegar responsabilidades. Entonces dice acá, es la palabra episcopeo, que es vigilar. No por fuerza, ¿sí? Sino con ánimo voluntario. ¿Cómo que no por fuerza? Cuando es voluntario el servicio, significa que se aman a las almas. Supongamos, y con mucho cuidado con lo que voy a decir, que el ministerio del obispado se ejerza, como dice la Escritura, alguien que se dedique al 100% a la obra de Dios. ¿Podría tener un oficio normal? Porque tiene que dedicar tiempo a qué? ¿A qué tiene que dedicar tiempo? A la iglesia, pero ¿qué más? A la oración y estudiar. ¿Sí o no? El apóstol Pablo dijeron, nosotros no podemos atender las mesas, busquen entre ustedes hombres espirituales para atender las mesas, y nosotros nos vamos a ocupar de qué? De la palabra y de la oración. Obviamente que no hablamos de un ministro perezoso, sino que obviamente estudie, ore, se comunique con Dios y que haga la labor, esté trabajando en la iglesia, discipulando, enseñando todo. Supongamos que se quede así, y a consecuencia de esto, como no tiene ingresos, la iglesia cumpla lo que dice la Biblia, que los obreros tienen su salario, no podrás gozar de boletería, que la iglesia le pague un salario al ministro. Lamentablemente, como no hay esa visión, en la iglesia, de que pensamos que se dedica al 100%, no lo hay, pues no hay un sustento digno del ministro. El ministro tiene que trabajar para poder alimentar su casa. Y eso genera una deficiencia, que no es para él, es una deficiencia para toda la iglesia. ¿Sí? Pero supongamos que de ánimo voluntario, ¿sí? Ánimo voluntario, no hay paga, o hay media paga, o ni la hay, pero él tiene ánimo voluntario. ¿Por qué sirve la iglesia, hermanos? Por la paga, por amor. Aunque tuviera paga,
Pero si no la hay, aunque no lo hubiera, se apretaría, se escasearía el mismo, se limitaría el mismo, ¿sí o no? Si tendría para estudiar, no sé, de 9 de la mañana a 12, orar, leer, estudiar, meterse con Dios, ir a visitar personas, y ya no tiene porque tiene que trabajar, ahora tiene que dormirse a las 12 a la 1 de la mañana para repasar sus estudios, pero su ánimo voluntario está allí, porque ama a Dios y ama a la iglesia. ¿Sí se entiende, hermanos? No por fuerza, sino por ánimo voluntario. Que ama a las almas, ama a su Señor. Lo contrario de ser dictador. Aquí, ¿qué es lo contrario de ser dictador? Según 2 de Pedro, capítulo 5, versículo no por ganancia deshonesta, y tampoco sea por dinero, por salario, sino por ánimo pronto. 3. No como teniendo señorío sobre los que están sobre vuestro cuidado. ¿Qué es tener señorío? Sentirse dueño, ¿verdad? Es mi iglesia, hermano. Tú no te metes aquí, hermano. Eso es señorío. ¿Sí? A mí me costó. Yo me quemé las pestañas estudiando. Yo los visitaba y me pertenece. Es diabólico eso, hermano. Y dice la palabra, no como teniendo señorío, dominando los que fueras dueño. ¿Quién es el dueño? Jesús. Todo lo contrario de tener señorío, ¿qué es? Siendo ejemplos de la grey. ¿Qué es lo contrario de un dictador? Es un hermano que da el ejemplo. Un contrario de un dictador es un hermano que da el ejemplo. La gente va a hacer lo que el hermano les diga que hagan, no porque me lo mande el hermano y me chasquea los dedos. Y ni modo, soy pastor, eso no quiero, esto que voy a decirlo. No, lo hace porque yo veo que el hermano nos ama. Yo veo que el hermano se esfuerza. Yo veo que el hermano saca su tiempo, nos visita, se viaja tarde, regresa. Lo he visto servir, lo he visto mancharse las manos, lo he visto servir a la gente, lo he visto perdonar. Yo lo veo, hermanos. Entonces, cuando la iglesia ve eso como un ejemplo, si sigue a Cristo, se llama a Cristo, es animar a hacer lo mismo. Es animar a hacer lo mismo. Qué duro es para un ministro, como dicen por allá, tener que jalar solo, no jalar parejo. ¿Sí? Vamos a hacer esto, hermanos, y la apatía. Pero Dios, cuando alguien quiere hacer la obra de Dios, Dios pone a las personas que quieren hacer la obra, los va a poner juntas para hacer la obra. Lo contrario es el dictador, es el ejemplo de la grey. La congregación toma la personalidad de sus pastores. ¿Es cierto esto o no es cierto? La iglesia toma la personalidad de sus pastores. Si de repente ves una oveja por ahí, no sé, media rara la oveja, media marciana, media cabra, que esté por allá, no sé, ¿qué crees, hermano? Estás hablando con la oveja media cabra. ¿Qué crees, hermano? Se enfermó mi suegra y voy a comprar su medicamento. Hermano, pero hoy es domingo, es que el esposo no puede comprarlo. ¿Por qué se comporta una oveja así? Porque solamente así está enseñada. ¿Se puede comprar un medicamento en el día de reposo? Es lícito hacer el bien en el día de reposo o hacer el mal, dice Jesús. ¿Pero por qué hay gente que reacciona así? Porque las ovejas lo que hacen es replicar a los que los dirigen. Son un reflejo de sus pastores. Y la verdad es que si te topas con hermanos, hermanastros, hay un niñito de cabra y oveja media rara que los ve raros, pero ¿por qué son así? Porque así están enseñados. Hay que servir a las ovejas, ¿sí? Y hay que amar a las ovejas, a la iglesia. Y termino con este texto, capítulo 5, versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Cuando venga Jesús, hermanos, va a ser Jesús así. A ver, ¿dónde están mis pastores? El pastor sirve a las ovejas, pero no trabaja para ellas. ¿Para quién trabaja? Trabaja para el príncipe de los pastores. No trabajamos para ellas,
Trabajamos ¿para quién? Para Jesús. Y cuando venga Jesús, a ver tú, a ti te encargué este rebaño. ¿Cómo te fue? ¿Cuál es el fruto? Dame cuentas de tu labor. Y dice Dios, a las almas, su progreso espiritual, su salvación, su fe, su amor, su entendimiento, su conocimiento, su fervor. Bien, buen trabajo. ¿Y Dios qué va a hacer? Toma una corona. Esa corona es una corona particular, es una corona para pastores. Hay una corona para todos los discípulos, pero van a haber coronas para pastores, hermanos. ¿Y cuál va a ser su mérito? Simplemente ser fiel al camino de Cristo y que las almas se salven, porque ese es el llamado, que las almas se salven. Amén. Es que Dios nos ayude entonces. ¿Nos oramos? ¿Oramos? Sí, vamos a orarnos. Señor Jesús, tú eres el príncipe de los pastores. Si alguien dice, mi pastor no le parece esto, mi pastor aquello, yo soy el pastor y pienso diferente, lo principal es, ¿y qué dice el príncipe de los pastores? ¿Qué enseña el príncipe de los pastores? ¿Qué enseñan aquellos que fueron fieles al príncipe de los pastores, los apóstoles? El más experto en cuidar una iglesia eres tú, Señor Jesús. Amén. El que más ama a la iglesia eres tú, Jesús. El que más conoce la necesidad del pueblo eres tú, Jesús. No nosotros, Señor. Eres tú, Señor. Por eso es necesario estar en oración contigo, Señor. Para que tu Espíritu nos muestre la necesidad de tu pueblo y nos muestre dónde está el aprisco con los pastos delicados, sabrosos y tiernos y nutritivos, para que tu pueblo esté saludable, Señor. ¿Cuál es la palabra adecuada, Dios, que debemos de enseñar, Señor? ¿Cuál es la palabra que necesita tu iglesia? ¿Cuál es la palabra que necesita mi alma para ser un buen siervo de Cristo? Por eso ayúdanos, Señor, a hacer la obra. ¿Qué es suficiente para hacer la obra, Señor? Enséñanos a hacer la obra. Hoy hemos visto que a grandes rasgos el pastorado tiene una gran responsabilidad, Señor. Ayúdanos a ser fieles, Padre. Que no seamos como Caín, cuando nos pregunte, Señor Santo Hermano, ¿a poco yo era responsable de él? Oh, Señor, si un cristiano es responsable de la vida de su propio hermano, ¿cuánto más un pastor, Dios? Oh, Padre, danos temor, Dios, para servirte con fidelidad. Y ayúdanos a hacerlo con amor, Dios, con ánimo voluntario. Ayúdanos a amar a tu pueblo, Dios. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, muchas gracias. Gracias por todo lo que haces por nosotros, Dios. Guíanos, también somos ovejas. El pastor que está aquí a cargo de una iglesia, no se debe olvidar que él también es oveja de Cristo. Guíanos también, Señor Jesús. Enséñanos a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.